Historia de Andorra. Prehistoria. Durante el período del Mesolítico, pequeños grupos de humanos se asentaron en grutas próximas al Gran Valirá, como en la Balma de la Margineda, y otros puntos del territorio como Pal, La Massana y Ordino, donde el 5 de junio de 2001 se encontró un sarcófago fabricado con losas de pizarra y que contenía restos humanos, brazaletes y recipientes de cerámica con alimentos. Debido a la fertilidad de las tierras, estos grupos las cultivaron y se establecieron definitivamente, recibiendo de los pueblos que pasaron por su territorio, la cultura del bronce al beneficiarse de los metales que había en Arinsal. Imperio Romano. Editar. La primera referencia escrita cita requerida sobre los andosinos, se encuentra en la descripción que hizo el historiador griego Polibio sobre el paso de Aníbal por los Pirineos. Durante el siglo V, el Imperio Romano sucumbe a los visigodos, que ocupan la Galia meridional y parte de Hispania. Edad Media y Edad Moderna. Editar. Iglesia de Sant Joan de Caselles, construida en el siglo XI en estilo románico. Iglesia románica de San Miguel de Engolasters. Iglesia románica de Santa Coloma. 300 años después, los musulmanes conquistan ese territorio, traspasando la frontera con el reino franco. En el año 732, Carlos Martel los derrota en la batalla de Tours, frenando su expansión hacia el norte, aunque continúan asentados en los Pirineos. Posteriormente Carlomagno crea la marca hispánica y su sucesor Luis el Piadoso integra, en el año 817, Andorra en el Imperio Carolingio. En la Edad Media los valles de Andorra pertenecían al condado de Urgel desde 839, al ser cedidos por Carlos el Calvo de la Francia occidental actual Francia a Sunifredo I, en el año 839. Con la expansión de este condado hacia el sur, donde había terrenos más fértiles, las zonas montañosas dejaron de tener interés para el conde y, en 1133, Ermengol VI cede todos los bienes y derechos adquiridos sobre los valles de Andorra al obispo de Urgel. En el 1095, el obispado a cambio de protección militar, cedió sus derechos políticos, militares y judiciales a la familia Caboet, aunque conservó la soberanía sobre Andorra, transformando el dominio territorial en un señorío episcopal. En 1185, Arnalda de Caboet contrajo matrimonio con Arnaldo I de Castellbó. El matrimonio de Roger Bernardo II de Foix y Ermesinda de Castellbó, en 1208, supuso el dominio feudal de Andorra por parte de los condes de Foix, quienes irían aumentando su poder en Bearne, reino de Navarra y, siglos más tarde, el reino de Francia. Como consecuencia de los conflictos entre Roger Bernardo III de Foix y Pedro de Urch, el 8 de septiembre de 1278 se firma el primer pariaje en la Ébriga, que fija los límites del poder de cada señor, representa la fundación del Principado de Andorra y define las obligaciones de los andorranos en materia de diezmos y asuntos militares, por lo que se formó un condominio feudal, aunque esto no le preocupa a la corona de Aragón, ya que el condado de Foix era vasallo suyo y Andorra estaba dentro de las fronteras de la corona. 10 años después, como consecuencia de la construcción de una iglesia fortificada en San Vicente de Enclar por parte del conde de Foix, desde donde podía vigilar las actividades del obispo de Urgel, se firmó el segundo pariaje en 1288. Este segundo tratado otorga, entre otros aspectos, el derecho a nombrar por ambas partes unos notarios que ostenten su representación en el Principado. En 1396 Martín el Humano, se anexionó los valles de Andorra, ya que estaba aumentando el poder de Francia y el del Foix, pero se los devolvió a la casa de Foix 4 años más tarde. En 1419 se creó el Consejo de la Tierra, formado por 2 o 3 representantes de las 6 parroquias, con el objetivo de defender los intereses locales. De nuevo volvió a anexionárselos Fernando el Católico en 1512, en su lucha contra los Albre de Navarra y contra los condes de Foix. Pero los reintegró un año más tarde a Germana de Foix, que había de ser su segunda esposa. Carlos V ratificó esta donación y renunció a todos sus derechos del Principado de Andorra, excepto al de nombrar obispo que ha sido retenido hasta la actualidad, que fue agregado a la corona francesa por Enrique III de Navarra y IV de Francia en 1607, y su hijo en 1620 Luis XIII, lo declara unido a Francia hasta la Revolución, en el que Francia renunció a sus derechos temporalmente y el obispo de Urgel la gobernó para sí mismo, hasta que Napoleón volvió a aceptar la soberanía hasta 1814, cuando fue liberada por Inglaterra y sus aliados y se formalizó un condominio entre Urgel y Francia, en el que se reconocía su independencia, y por eso los jefes de Estado serán el obispo de la Seo de Urgel y el rey de Francia en la actualidad, el presidente de la República Francesa.